El domingo 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis Virales. Bajo el eslogan "Habla con tu médico sobre la hepatitis virales, es tiempo de actuar", se trabaja en lo que es campaña, en lo que es concientización, sobre un tema que podemos decir que tiene conocimiento la gente sobre la hepatitis, pero no sabemos si realmente tiene lo necesario y en cantidad para tener prevención y para saber también los tratamientos que pueden ser factibles en este tema. Vamos a dialogar con el doctor Juan Carlos Bandi, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Patología, a quien agradecemos que nos acompañe en el día de hoy. Muy buenas tardes, doctor Bandi. José Boxa le habla. Hola José, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación en la difusión, que es muy importante para la salud de todos. Difusión que, como decía antes, dirigida ¿a qué? A concientizar, a informar, a aclarar. ¿Cuál sería el concepto puntual de desarrollo de esta campaña? La verdad que son todos los ítems que vos mencionaste: tomar conciencia, evitar confusiones, esas frases, conceptos arraigados durante años, que la gente, obviamente, porque no tiene por qué saberlo, asume como una verdad absoluta, y en realidad hay algunos matices. Las hepatitis es una enfermedad que hay diferentes hepatitis, que ha causado y sigue causando lamentablemente muchos muertos, muchas complicaciones, muchos efectos adversos en la vida cotidiana de la gente. Pero por otro lado, la lectura positiva es que en los últimos años ha habido avances muy, muy importantes, desde el diagnóstico y la prevención, la vacunación y el tratamiento. Yo, a modo de introducción, podría decir que hay varias hepatitis, como la gente conoce, que van la letra inicial del abecedario, pero podemos enfocarnos en tres para que la gente pueda comprenderlo y prestar atención en lo que tenemos que realizar. La A era la más conocida de todas, y recuerdan los que tenemos más años, era la hepatitis que todo el mundo dice: yo tuve hepatitis cuando era chico. Era la de transmisión fecal oral, o sea, por la boca, tomando mate, un pozo, agua mal potabilizada, y eso se transmitía a lo largo del tiempo. Era responsable de gran número de insuficiencia hepática en pequeños y de trasplante. Afortunadamente, existe ya hace muchos años, y en el plan obligatorio de vacuna para la hepatitis A. Entonces tenemos una hepatitis que es curable y prevenible de manera muy eficaz con vacunas. La otra hepatitis es la hepatitis B, que es la hepatitis que tiene la misma vía de contagio que el HIV. Se cura espontáneamente cuando puede curarse, pero tiene un daño muy importante aquel que se afecta de hepatitis B. No hay cura una vez que la enfermedad se instala, pero hay tratamiento. Ahora, doctor, sí. Lo voy a detener justo ahí, ¿no? Sí. Porque cuando se habla de hepatitis B y se habla de consecuencias, puntualmente, ¿cuáles son esas consecuencias? La consecuencia de la hepatitis B puede ser, en el inicio, una falla hepática que en algunas ocasiones puede llevar a la necesidad de trasplante de un paciente. Muchas no, pocas, pero existe. La otra es el desarrollo de cirrosis hepática, que es el daño hepático crónico debido al virus, que hace una alteración estructural del hígado por el desarrollo de fibrosis, y que en algunas ocasiones requiere trasplante. Y a esto digo, además de la cirrosis
que puede desarrollar una vez que el hígado está con enfermedad crónica cirrótica o solamente por la presencia del virus, tiene predilección por el desarrollo de un tumor hepático. Cuando digo tumor, es cáncer, tumor primario hepático debido a la cirrosis y al virus B. Entonces son estas enfermedades que no debieran causar muerte ni problemas, porque afortunadamente también en ellas contamos con vacuna, también incluida en el programa vacunatorio obligatorio desde la infancia. Así que de estas que veníamos hablando, tenemos 2 que tienen vacuna para prevenir y están en el programa. ¿Las vacunas se aplica una sola vez la vacuna? La vacuna hay 2 esquemas para cada una de las hepatitis. Para la A son 2 dosis, una ahora y otra a los 6 meses de la primera. Para la B son 3 dosis, una ahora, otra al mes y otra a los 6 meses. Y hay una posibilidad de combinación de las 2 vacunas juntas en 3 dosis, ahora al mes y a los 6 meses, en que uno inocula la vacuna de los 2 virus al mismo tiempo. Y tiene un espectro de protección elevadísimo. ¿Eso lo sabe la gente? Bueno, no, por eso, eso creo que no lo sabe. Nosotros nos encargamos de difundir mucho. Nosotros desde la Sociedad de Patología estamos haciendo actualmente, y vamos a hacer el domingo, campaña de detección de hepatitis viral, principalmente el virus C, que es el que voy a hablar ahora en un momento, y estamos constantemente difundiendo, o sea que el paciente siempre tiene que preguntar: doctor, me dijeron que tuve hepatitis cuando era chico. Es una pregunta muy frecuente en la consulta. Entonces se preocupan: como tuve hepatitis cuando era chico, no puedo donar sangre. No es así. Si ha tenido la hepatitis A, se cura totalmente o tiene anticuerpo positivo y puede donar sangre. No puede donar sangre si tiene alguna de las otras 2 o ha tenido alguna de las otras 2. Y eso mucha gente no lo sabe y es nuestra función aclararlo. Entonces siempre preguntar. No está de más nunca en el paciente que tiene dudas preguntarnos, y nosotros como especialistas sabemos lo que debemos hacer, sabemos qué test de sangre pedir y en las que tenemos vacuna, indicar la vacuna. Usted sabe que normalmente, y uno conversando con amigos, con familiares, con colegas y demás, y dicen, tengo que donar sangre, y la respuesta generalmente es, sí, no, pero yo tuve hepatitis. Es como que esa autolimitación se hizo, digamos, generalizada de tal forma que cuesta introducir ahora este concepto que el enfermo de hepatitis es también posibilidades de ser donante. Sí, está muy bien la pregunta, por eso es bueno aclarar. Hay 2 aspectos. Uno, para saber el estado de salud del paciente, porque una cosa es que haya tenido la hepatitis A o haya estado en contacto cuando era pequeño, la tuvo, se curó y no le va a traer ni consecuencias, ni síntomas, ni va a transmitirle a nadie la enfermedad si no dona sangre. Otra cosa bien diferente es que tenga la hepatitis B o C, que esa condición, aunque esté curado de esas hepatitis, transmite la condición si dona sangre. Entonces, en el proceso de donación de sangre hay un testeo. Entonces le preguntan: ¿usted tuvo hepatitis? Y el paciente, o el que va a donar, dice sí. Entonces, ante la duda, no solo se puede autoeliminar al paciente, sino quien lo recepciona, porque todos esos testeos y procesamiento de la muestra llevan un costo, que es voluntario y todo esto, pero quizás se tiene que desechar en los testeos porque las hepatitis son transmitibles las que se detectaron. Entonces hay un freno antes de la donación de sangre. Pero es muy importante que el paciente que ha tenido hepatitis, todo paciente en general tiene que saber si alguna vez ha tenido alguna hepatitis. Y en particular aquel que ha tenido una cuando era chico y nunca se le aclararon bien, le pregunte al médico, le diga: ¿cómo puedo saber qué hepatitis tuve? Si estoy curado, si transmito, si no transmito,
si me tengo que vacunar, y si estoy vacunado, estoy bien vacunado. Todas esas preguntas a nosotros no nos molestan para nada, porque van a favor de la prevención de enfermedades mucho más graves que solo una modesta pregunta de un paciente, ¿no? Y yo le pregunto, doctor, así como un posible paciente y que a lo mejor tuvo la hepatitis, y es normal que la persona que ha tenido hepatitis no sepa cuál es. ¿Cómo hace para saberlo si lo tuvo de chico, sabe que tuvo hepatitis, es un adulto y dice, sí, tuve hepatitis, no sé cuál? Sí, está muy bien la pregunta y nosotros sabemos qué pedir. Yo podría decir que se piden los anticuerpos específicos para cada hepatitis. Entonces, porque, por ejemplo, si tuvo la hepatitis a nosotros por la salud del paciente o por la evolución del paciente no nos preocupa tanto porque sabemos, como decíamos, que no hace enfermedad crónica, no hace síntomas y no va a hacer cirrosis ni tumor hepático. Entonces, si yo le pido para saber si tuvo se lo pido para saberlo y para saber si lo debo vacunar para protegerlo y para erradicar la enfermedad. Entonces, también lo mismo hacemos con la hepatitis B y con la hepatitis C. Antes, eso es un incómodo término paciente de riesgo, porque estamos en riesgo constantemente, pero en un inicio, cuando no había tantos cuidados, los tatuajes y estas cosas, antes se decía los dentistas, las inyecciones cuando se tenían que esterilizar las jeringas, uno estaba en más riesgo. Ahora cada vez la gente sabe más, pero lo importante es pedir la serología, se llama, para hepatitis B y sobre todo C, para saber qué estatus tiene el paciente y si en algún caso tiene indicación de tratamiento, de vacunación y de prevención de desarrollo de enfermedades más graves. Yo tal vez lo saco del temario, pero particularmente me interesa de las dudas que podemos tener los que no tenemos conocimiento. Entonces, mis preguntas van hacia ahí, hacia esa información que requiere el que desconoce. ¿Se puede transcurrir con la enfermedad sin saberlo? Sí, otra muy buena pregunta, totalmente. Nosotros vivimos, a ver, a modo de ejemplo, una pandemia de hepatitis viral C, que antes se conocía como no A, no B, porque, viste, no somos muy originales los médicos, una la A, la otra la B, y cuando no sabíamos a qué se debía le pusieron no A, no B y terminó luego siendo la hepatitis C. Responsable de la tasa más grande de trasplante hepático hasta hace 5, 10 años, entre 5 y 10 años, porque apareció el tratamiento. Y esta enfermedad se transmitía por, principalmente, por donación de sangre, que no estaba testeada porque no se conocía, pacientes que se dializaban. Entonces, una época, en los 50, 60, las guerras, la transfusión de sangre no testeada, las vacunas o las inyecciones no esterilizadas, y sobre todo viniendo de Europa, una epidemia de virus de la hepatitis C. En los últimos años vino el tratamiento y cambió de una manera drástica. Nosotros ahora, con un tratamiento que antes era impensado, podemos curar más del 95% de los pacientes con hepatitis C. Por eso es importante, esa era la otra que me había quedado para seguir el hilo, la C, la última, hepatitis A, B y C, vía de transmisión por agujas, inyecciones, tatuajes, adicción a drogas endovenosas. Entonces la gente tiene que testearse, porque es silente la enfermedad una vez que se desarrolla y, como bien preguntaba, puede aparecer y debutar con una cirrosis. El paciente nunca se enteró que tenía el hígado enfermo. De ahí viene la importancia de hacer el testeo, no solo a los pacientes que
comenté, diálisis que venían de Europa y todo esto, sino a toda la población, porque es la forma de intentar erradicar la enfermedad. Tengo el concepto que la hepatitis C normalmente no tiene síntomas. Entonces, la búsqueda de esta hepatitis C tiene que ser sí o sí el testeo. Muy importante eso. Así es. No tiene síntomas. El único, sí, no tiene síntomas. No ahondemos demasiado. A diferencia de la A y la B, que tiene predilección por hacer una hepatitis aguda. No es que siempre sea así, pero sí. Entonces uno clínicamente dice, bueno, se puso amarillo, le picaba la piel, hacía pis oscuro, materia fecal clara, un cuadro de hepatitis. Entonces cualquiera se da cuenta. En cambio la C hace la instalación del virus, va dañando al hígado de a poco y el paciente no se entera. Sí, es así. Así que el testeo debiera ser universal al menos una vez en la vida y focalizar en los pacientes que dan positivos, teniendo en cuenta que hay tratamiento. Y lo importante es la gratuidad de esto. Ahora estamos en plena campaña por el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Hay centros que en la página de la sociedad, que después te alcanzo, hay centros donde testearse de manera gratuita en los hospitales. Obviamente que las prepagas o las obras sociales, si el médico lo indica, también se puede testear, así que es fundamental testear a los pacientes, porque si no, no nos damos cuenta que tiene, el paciente no se da cuenta que tiene, y puede pasar un pequeño aviso. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Sabés cuál es la otra enfermedad que de manera silenciosa va instalando una cirrosis y los pacientes no se dan cuenta? El ¿Cuál? alcohol. ¿Cuál? El alcohol. El El alcohol. alcohol. Sí, y no hace falta emborracharse para hacer una enfermedad crónica hepática. Tomar cada día una copita, que antes pensábamos que para el corazón iba bien, no. Podemos, no quiero decir que todo el mundo lo va a hacer, pero la gente no se da cuenta y termina teniendo una enfermedad crónica por alcohol sumado a enfermedad metabólica, diabetes, obesidad, sobrepeso. Entonces, es otra enfermedad silente, silente, silenciosa, que se puede ir desarrollando y el paciente no darse cuenta. Para eso tiene que haber una predisposición o podemos cualquiera por ese vasito de vinos o 2 vasitos de vino diario. Está muy bien. No hay enfermedades sino enfermos. No hace cirrosis el que quiere, sino el que puede. Está bien, pero la recomendación es ni mucho ni cada día en cuanto a eso. Y hay predisposición, obviamente, si esto se asocia con algo que está muy presente en la actualidad, que es la enfermedad metabólica hepática, asociado ser más favorable para desarrollar cirrosis, enfermedad crónica hepática, que obviamente el término cirrosis también cabe aclarar, como todo es evolutivo y uno lo puede encontrar en diferentes etapas del daño hepático. Al principio no se nota mucho y al final, cuando la enfermedad ya está bien desarrollada, aparecen síntomas claros de cirrosis, como líquido en el abdomen, puede estar amarillo el paciente, que se llama ictericia, complicaciones mayores. Pero sí, son silenciosas. Aquí me surge una duda. El paciente con hepatitis tiene que estar alejado del alcohol de por vida. Sí, a ver, el paciente con hepatitis activa, se recomienda que no tome nada, ni mucho ni cada día, porque el alcohol tiene un daño directo sobre la célula hepática. Tiene acción indirecta independientemente de lo que tenga el paciente de base, digamos. Y si la hepatitis ha sido curada y ha dejado una pequeña secuela dentro del hígado, que puede ser algo de fibrosis, y uno encima toma alcohol, ese daño se agrava y se perpetúa más. Obviamente todo esto hay gradaciones que nosotros como médicos sabemos a dónde apuntar, a dónde dirigir
pero la recomendación sería que no tome alcohol porque es un daño agregado a un hígado que ya está dañado. Y también en muchos casos interfiere con el tratamiento para el cual disponemos para tratar o de curar o mantener inactiva la enfermedad. Dentro de esta campaña, ustedes también hacen la propuesta de ir en búsqueda de pacientes dentro de comunidades de mayor riesgo. ¿Qué comunidades se consideran de riesgo? Y las comunidades de riesgo, lamentablemente, sigue sin estigmatizar, es la adicción a drogas endovenosas. Por ejemplo, aquel paciente que se ha curado y se ha vuelto a exponer a la vía, a la fuente de contagio inicial. Y lo que ha quedado, obviamente, la diálisis, que era una gran vía de contagio, ya casi no existe, digamos, porque se testea la sangre, la donación de sangre era la otra, las cirugías, y han sido descartadas o con la prevención se han eliminado y ha quedado aquel paciente que uno podría decir de descuido, ha tenido lamentablemente la necesidad de recurrir a la adicción a drogas endovenosas, de debutar con la enfermedad o recaer en la enfermedad. Entonces uno busca por la salud en general y en particular de esos pacientes y en la prevención o el tratar de erradicar la enfermedad si uno erradica el contagio. Entonces una vez identificados esos pacientes, tratarlos. Y como sabemos que ahora lo podemos curar, tenemos que poner foco y la vista en los focos posibles de perpetuidad de la enfermedad. Y principalmente diría que es eso. Creo que el concepto fundamental es que las personas sepan que la hepatitis C hoy, en la actualidad, tiene cura. Sí, fundamental es eso. Hemos vivido la evolución de esta hepatitis desde primero no sabíamos qué era, le pusimos nombre y apellido, intentamos infinidad de tratamientos, los pacientes padecieron unos tratamientos muy pesados con nombro, interferón, durante 6 meses, un año, dependiendo del fenotipo del virus, y en la actualidad tenemos la posibilidad de una palabra que antes se llamaba respuesta viral sostenida, ahora podemos hablar de cura. Así que es muy importante el cambio que ha habido de nada, en unos 5 años de desarrollo del tratamiento hacia la cura, y afortunadamente está en el plan médico obligatorio para suministrarlo. Ahí está el Programa Nacional de Hepatitis Biliares, que la Sociedad de Patología tiene una participación muy activa, donde los pacientes que no tienen cobertura o tienen el Sistema Nacional de Salud, el que sea, pueden acceder al tratamiento presentando toda la documentación que avala el tratamiento. Así que creo que el panorama con la hepatitis C está del lado del testeo, porque después de una u otra manera se puede encontrar la solución. Y siempre testear, preguntarle a su médico, pedir la derivación. Hay salida para esto. Cuando hablamos de cura, lógicamente el paciente va a preguntar, ¿y cuánto tiempo va a llevar curarme? ¿Y siempre me voy a curar o entro de un porcentual en el cual la cura no es posible? Son dos preguntas en una. Es interesante esto. Siempre, no sé si estás acostumbrado a hablar, como imagino, con médicos, nosotros hablamos de porcentajes, de posibilidades. No podemos prometer cura ni nada de esto, pero le podemos decir al paciente que usted tiene una posibilidad entre el 95 y el 97% de curarse. Altísima. Con un tratamiento que, sí, con un tratamiento que dura 12 semanas, con unas pastillas, que no traen efectos adversos significativos ni mucho menos. La verdad que es un cambio tremendo. Tanto es el impacto que ya no es indicación de trasplante la hepatitis, la cirrosis por hepatitis viral C.
tan importante ha sido el impacto del tratamiento. Así que 100% no, la verdad que no, pero estamos muy cerquita de esto, con lo que implica la frenar la evolución a la cirrosis, frenar la evolución del hepatocarcinoma, pero siempre teniendo en cuenta esto. La cirrosis es una enfermedad muy hábil para perpetuarse. Entonces depende del momento en que uno diagnostica, por eso es importante el testeo, y el inicio del tratamiento, el resultado final, porque uno puede curar el virus, pero la cirrosis ya se gatilló en algún momento de esa evolución. Entonces, pero la cirrosis más lenta puede seguir avanzando de a poco. Entonces, es importante, cuanto antes uno testee y diagnostique, la evolución de la enfermedad asociada, en este caso cirrosis, va a ser menor. Cerrando este diálogo, doctor Bandi, me gustaría que usted, si ha quedado algo de lo que hemos conversado, que necesite transmitir, queda libre usted para poder hacerlo y explicarle y comunicarlo, y aparte brindar la información de contacto que considere necesaria. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad de difusión. Creo que es muy, muy importante la prevención y que la gente sepa. Y si no sabe, que pregunte, que no molesta esto, que es muy importante. Creo que lo del virus C lo aclaramos bien y estamos en el Día Mundial de la Hepatitis. Va a haber testeo en diferentes lugares, testearse, hacer el análisis de ver si ha estado en contacto o si tiene la hepatitis C es fundamental, porque hay un antes y un después del tratamiento. El otro dato es la hepatitis B, que ahí me quedó algo sin nombrar. La hepatitis B, lamentablemente, la conocemos hace más tiempo, pero no se cura, pero sí se controla. Hay medicación antiviral, que si pongo la analogía con el HIV lamentablemente no se cura, pero hay medicamentos que controlan el virus. Con el virus B lo mismo. Entonces, cuanto antes diagnostiquemos y veamos la necesidad del tratamiento, lo detenemos, lo disponemos y controlamos el virus. Bajamos la carga viral, la hacemos indetectable y el paciente mejora infinitamente. Creo que esos son los dos mensajes principales, y siempre transmitir la necesidad del cuidado de los pacientes, el de protegerse, el de estar en contacto con otra gente. No está prohibido, pero está sugerido fuertemente la prevención con el uso de profilácticos de enfermedades, porque estas son enfermedades de transmisión sexual, la principal es la hepatitis B, y vacunarse, pedir información a su médico. Me tengo que vacunar, tuve hepatitis, ¿cómo hago? Y no sé, el médico le va a informar y es importante realizar esto. Bien, ¿los centros de testeo son los hospitales públicos? Sí, hay hospitales públicos a lo largo de todo el país. Nosotros de la Sociedad de Hepatología tenemos referentes locales y regionales en provincias, en áreas, y en cada una de esas áreas está la difusión. Si entran a la página de la Sociedad de Patología, al Instagram, ahí te lo paso, que es @SAE Patología, SAE Patología, todo junto. Van a contar con información y difusión de novedades, lo que debe saber la gente acerca de las hepatitis y las enfermedades hepáticas, y las hepatitis en particular, y los testeos por el Día Mundial de las Hepatitis Virales. El 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis Virales, como comentábamos, y le agradecemos al doctor Juan Carlos Bandi, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Hepatología, estos minutos que nos ha brindado y esta información que considero de fundamental importancia para toda la población. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.